No vine a interrumpir una boda. Vine a devolver lo que la vida me arrebató. No vine a interrumpir una boda. Vine a devolver lo que la vida me arrebató. Las palabras retumbaron entre los candelabros y las flores blancas. El silencio fue tan pesado que ni la orquesta se atrevió a respirar. La mujer, con el rostro cansado y las manos temblorosas, miró al millonario que lloraba frente a ella. Nadie entendía nada, pero todo había comenzado unas horas antes, cuando Renata aún sonreía, sin imaginar que su boda sería recordada, por lo que estaba a punto de romperse. El aire de la iglesia olía a rosas blancas y a promesas recién dichas. Renata Figueroa caminaba entre espejos y luces doradas, rodeada de murmullos que celebraban su boda con el prestigioso abogado Mauricio Alarcón. Su vestido brillaba como si hubiera sido tejido con hilos de luna, y sin embargo, detrás de aquella sonrisa impecable, algo en su pecho no dejaba de temblar. «Tranquila, Renata», susurró Isela, su mejor amiga. «Hoy todo el mundo te envidia». Renata asintió, mirando su reflejo en el espejo antiguo del camerino. «Hoy todo el mundo me envidia», pensó. Pero ¿por qué entonces sentía aquel vacío, esa punzada invisible justo en el centro del pecho? La música comenzó a sonar al otro lado del muro. El padre Julián ya estaba en el altar esperando. Los invitados, políticos, empresarios, influencers, ocupaban los bancos cubiertos con seda. Y entre ellos, sentado discretamente en la última fila, un hombre con traje oscuro observaba en silencio. Era Esteban Montalvo, el exnovio, el millonario que había desaparecido de su vida sin despedirse. Nadie entendía por qué había aceptado la invitación. Renata tampoco. «¿Qué hace aquí?», susurró entre dientes cuando lo vio al entrar, su mirada atravesando la distancia como un recuerdo que dolía. Mauricio, a su lado, ni siquiera notó la tensión. Estaba ocupado sonriendo a las cámaras, saludando a los socios que lo aplaudían con admiración. La boda perfecta, pensaban todos. Pero detrás de la puerta lateral de la iglesia, Ángela Robles, una mujer de cabellos grises y mirada dulce, observaba desde lejos. Vestía ropas gastadas y sostenía un pequeño rosario roto. Nadie sabía quién era ni por qué estaba allí, solo que el guardia intentaba apartarla discretamente. «Señora, no puede pasar», dijo el guardia. «Esta es una ceremonia privada». «Solo necesito un minuto», murmuró Ángela con voz baja pero firme. «Un minuto, y después me iré». El guardia dudó. Fue entonces cuando Esteban se levantó. La mirada de él se cruzó con la de la mujer, un instante breve, casi imperceptible, pero lleno de reconocimiento, como si un secreto silencioso los uniera. Renata notó el movimiento. Su corazón empezó a latir rápido, sin saber por qué. La mujer pobre, detenida en la entrada, parecía fuera de lugar, pero sus ojos tenían algo hipnótico, algo de lo que Renata no podía apartarse. «¿Quién es esa mujer?», preguntó en voz baja, inquieta. Nadie respondió. El padre intentó recuperar el clima de solemnidad. «Hijos míos, hoy celebramos la unión de dos almas». Pero su voz se perdió, ahogada por el murmullo colectivo que crecía entre los invitados. Todos miraban hacia la entrada. Todos esperaban que alguien la expulsara. Pero Esteban dio un paso al frente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Déjenla entrar», dijo en tono sereno. El murmullo se convirtió en escándalo. Renata sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ángela cruzó lentamente el pasillo, sus zapatos rotos resonando entre las flores y las alfombras rojas. Las miradas eran cuchillas. Mauricio se levantó, furioso. «¿Qué significa esto, Montalvo? Esta es mi boda». Esteban no respondió. Solo miró a Ángela con un gesto silencioso de valentía y dolor. Ella respiró hondo. Las lágrimas cayeron, pero su rostro se mantuvo sereno. «No vine a interrumpir una boda, vine a devolver lo que la vida me arrebató». Silencio absoluto. Renata dio un paso atrás, sintiendo el corazón desbocarse. Y fue en ese instante, cuando todas las miradas se volvieron hacia la mujer sin hogar, que la historia realmente comenzó. Si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos.
Por un instante, nadie respiró. La voz de Ángela quedó suspendida en el aire, como un eco imposible de ignorar. Renata sentía las piernas temblarle bajo el vestido. Su mente buscaba sentido a esas palabras, pero solo encontraba confusión. «¿Devolver qué?», susurró. Mauricio rompió el silencio con una risa seca. «Esto es absurdo», dijo dirigiéndose al padre Julián. «Por favor, saque a esta mujer de aquí antes de que arruine todo». El sacerdote dudó, miró a Esteban. El millonario mantenía la mirada fija en la mujer pobre, como si aquella escena fuera una deuda que al fin estaba saldando. «Padre, déjela hablar», pidió con calma. Los murmullos crecieron entre los invitados. «¿Quién es esa? ¿Será una loca? Tal vez vino a pedir dinero». Alguien tomó una foto. Otra persona rió nerviosa. Ángela apretó su rosario con fuerza. «No necesito su compasión», dijo mirando a la multitud. «Solo necesito que alguien escuche». La cámara se detuvo en el rostro de Renata. Sus labios pintados temblaban. Su madre adoptiva, doña Teresa, se inclinó hacia ella. «Hija, no mires a esa mujer. Es gente que se aprovecha de los ricos». Pero Renata no podía apartar los ojos. Había algo familiar en aquella voz, en esa manera de pronunciar las palabras como si cada una doliera. Esteban dio un paso adelante. «Ella no está aquí por casualidad», dijo con voz grave. «Si hoy está frente a ustedes es porque la verdad no puede seguir escondida». Mauricio bufó. «¿Verdad? ¿Qué verdad? ¿Que te gusta arruinar bodas ajenas? Tú ya tuviste tu oportunidad con Renata y la perdiste». El público se dividió. Algunos reían, otros observaban en silencio. Renata cerró los ojos un segundo. No quería que su pasado con Esteban regresara justo hoy, pero algo dentro de ella le susurraba que esa escena no era un capricho. Era una advertencia. Ángela se acercó un paso. «No vine a pedir nada», repitió con voz más fuerte. «Vine a devolver lo que me arrebataron hace 30 años». La palabra 30 cayó como una piedra en el agua. El murmullo se detuvo. Renata levantó la vista. «¿30 años?», preguntó apenas audible. Los ojos de Esteban brillaron con lágrimas contenidas. Sabía que ese era el punto de no retorno. Él mismo había buscado a esa mujer, había escuchado su historia semanas atrás y había sentido algo quebrarse dentro de su pecho. «Renata», dijo suavemente, «no la juzgues, escúchala, por favor». Mauricio se interpuso entre ambos. «Basta, Montalvo», gritó. «No permitiré que conviertas mi boda en una telenovela». El guardia avanzó hacia Ángela, pero Esteban levantó una mano. «Si alguien la toca, yo mismo detendré esta ceremonia». El silencio volvió. Renata sintió las lágrimas subirle a los ojos sin entender por qué. Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Los flashes, las flores, la música. Solo quedaban 3 figuras en medio del salón. Una mujer sin hogar, un millonario arrepentido y una novia al borde del abismo. Ángela respiró profundo. «Renata», su voz se quebró. «No sabes quién soy, pero he esperado toda mi vida por este momento». La cámara se detuvo en el rostro de Renata. Sorpresa, miedo, un presentimiento imposible de negar. Y antes de que pudiera responder, el eco de su nombre volvió a llenar la iglesia como una promesa rota. «Renata, hija mía». Un grito ahogado. Un vaso cayó, y el mundo, por un instante, dejó de girar. El grito resonó como un disparo. «Hija mía». Las palabras de Ángela parecieron romper el aire perfumado del salón, arrancando los aplausos, las sonrisas y la música de un solo golpe. Renata retrocedió un paso. «¿Qué dijo?», balbuceó con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué está diciendo esta mujer?». Mauricio reaccionó primero. «Esto es una locura. Sáquenla de aquí ahora mismo», gritó perdiendo la compostura ante los invitados. El padre Julián intentó intervenir. «Por favor, calma». Pero la calma ya era imposible. El murmullo se volvió griterío. Los celulares grababan, los rostros se inclinaban, las risas nerviosas se mezclaban con murmullos de escándalo. ¿La madre? ¿Será verdad? Parece un montaje». Esteban caminó hasta el centro del pasillo.
interponiéndose entre Ángela y los guardias. «Nadie la toca», ordenó con voz firme. El silencio regresó, pesado y tenso. Renata lo miró, desesperada. «Esteban, dime que esto no es cierto», susurró. Él bajó la mirada. Sus labios temblaban. «Renata, hay cosas que no puedo negar». Ángela lloraba en silencio. Sus manos temblaban tanto que el rosario cayó al suelo, rodando entre los pies de los invitados. «Yo», murmuró, «yo no quiero hacerte daño. Solo quiero que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde». Renata negaba con la cabeza, incapaz de procesar lo que oía. «No, no puede ser. Mi madre está aquí, sentada». Doña Teresa se levantó bruscamente, su rostro enrojecido. «Mentira», gritó. «Esta mujer está enferma. Yo crié a Renata desde bebé». «Sí», respondió Ángela con voz quebrada. «La criaste, porque te la dieron cuando yo estaba inconsciente, cuando pensaban que iba a morir en la calle». El silencio fue absoluto. Incluso Mauricio, que hasta ese momento intentaba controlar la situación, se quedó sin palabras. Los ojos de Renata comenzaron a llenarse de miedo. Todo el piso le parecía moverse. «¿Quién te dio a mí?», preguntó con voz apenas audible. Ángela alzó la mirada. «Un hombre del hospital dijo que era lo mejor para ti, que yo no tenía nada que ofrecerte. Yo lo busqué durante años, hasta que Esteban me encontró». Renata giró hacia Esteban incrédula. «¿Tú sabías esto?», preguntó con la voz desgarrada. El millonario asintió lentamente. «Lo supe hace 2 meses». «¿Y por qué no me lo dijiste?», gritó ella. «Porque no era mi historia que contar, era la suya», respondió señalando a Ángela. «Y porque tenía miedo de perderte otra vez, aunque ya no fueras mía». Un suspiro colectivo recorrió la iglesia. Renata se cubrió el rostro, llorando. Su mundo perfecto, la boda, el vestido, las apariencias, se desmoronaba frente a todos. Mauricio intentó acercarse, pero ella lo apartó. «No me toques». «Déjame pensar», le gritó. Ángela dio un paso tímido hacia ella. «No quiero que me odies, hija. Solo quiero que sepas quién eres». Renata la miró fijamente. Los ojos de ambas, idénticos, del mismo tono miel, se cruzaron por primera vez. Y en ese cruce, algo se quebró y algo nació al mismo tiempo. Una lágrima cayó por el rostro de Renata. No estaba lista para creer, pero tampoco podía negar lo que sentía. El silencio pesó tanto que el padre Julián solo murmuró: «Tal vez hoy Dios tenía otro tipo de unión preparada». Esteban la miró con ternura. «Renata, a veces la verdad duele, pero también libera». Ella no respondió. Solo respiró hondo, temblando, y antes de caer de rodillas, alcanzó a susurrar: «Si esto es verdad, mi vida acaba de empezar de nuevo». Renata corrió hacia el vestíbulo, dejando atrás los flashes y los murmullos que la seguían como fantasmas. El aire afuera era distinto, más frío, más real. El cielo gris parecía pesar sobre sus hombros. Isela fue tras ella, pero Mauricio la detuvo con un gesto. «Déjala», dijo entre dientes. «Necesita entender que este circo no la hace víctima, sino ridícula». Esteban escuchó esas palabras y algo en él se quebró. Caminó despacio hacia Mauricio sin perder la calma, pero con el fuego en la mirada. «Ridículo es casarte por poder mientras ella se ahoga en una mentira que tú jamás habrías soportado», dijo con voz grave. Mauricio rió, incrédulo. «Por favor, Montalvo, no te atrevas a fingir que eres un santo. Si trajiste a esa mujer, fue para vengarte de Renata. Siempre fuiste un cobarde». El golpe fue verbal, pero dolió más que un puño. Esteban respiró hondo. «Te equivocas. Si estoy aquí es porque ella», miró a Ángela, «me enseñó algo que tú jamás entenderás, que la dignidad no se compra ni se hereda. Se gana con actos». Mauricio intentó responder, pero los invitados empezaban a murmurar contra él. Su imagen de perfección se resquebrajaba ante cada palabra de Esteban. Mientras tanto, en el jardín lateral, Renata se apoyó contra una columna. Lloraba en silencio, tratando de ordenar todo lo que había escuchado. Su madre adoptiva salió detrás de ella.
No le creas, hija. Esas mujeres inventan historias. Yo te cuidé toda la vida. Renata la miró temblando. Sí, tú me cuidaste, mamá. Pero ¿por qué nunca me dijiste que me adoptaste? Doña Teresa no respondió. Solo bajó la mirada, atrapada en su propio silencio. Renata se apartó con la voz quebrada. Toda mi vida pensé que el amor era obedecer, parecer perfecta, no hacer ruido. Pero ahora no sé ni quién soy. Esteban apareció detrás con pasos lentos. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y ternura. Renata, déjame contarte lo que ella me contó. Renata no lo miró. ¿Por qué tú, Esteban? ¿Por qué tú tenías que ser parte de esto? Él respiró hondo y se sentó en el banco frente a ella. Hace 3 años, cuando me caí del pedestal que todos creían eterno, terminé solo, sin dinero, sin amigos. Una noche me desmayé en una calle de Oaxaca. Cuando desperté, estaba en una pequeña habitación con olor a sopa y a incienso. Una mujer cuidaba de mí. Era ella, Ángela. Renata levantó lentamente la vista. Me dio comida sin pedirme nada. Y cuando le pregunté por qué ayudaba a un extraño, me dijo algo que nunca olvidé. Porque alguien algún día podría hacer lo mismo por mi hija. El viento sopló entre los rosales. Renata escuchaba sin poder apartar la mirada. Pasaron los días, continuó Esteban. Ella me contó su historia, que había tenido una niña que le arrebataron en un hospital, que la buscó toda su vida. Me mostró un viejo medallón con una fotografía de un bebé, y en ese momento supe que había algo más grande que yo mismo. ¿Y tú la creíste?, susurró Renata. No al principio, hasta que me mostró los documentos del hospital, la fecha, los nombres. Todo coincidía. Tu nombre estaba en esa carpeta. Renata llevó una mano a la boca ahogando un sollozo. Su mundo se derrumbaba pieza por pieza. Esteban se inclinó hacia ella. Cuando supe que te casarías, no pude quedarme callado. Ella quería verte, aunque fuera de lejos, pero yo... Su voz se quebró. Yo quise darle la oportunidad de ser escuchada. Renata cerró los ojos. El dolor era inmenso, pero en medio del caos, algo comenzaba a nacer. Una comprensión nueva, frágil, pero real. De pronto un grito los interrumpió. «¡Ya basta de mentiras!». Era Mauricio furioso saliendo al jardín. Sus ojos estaban llenos de rabia. «Esto no se va a quedar así. Esa mujer va a pagar por arruinar mi boda». Esteban se levantó despacio. «Tú no vas a tocarla». «Ah, no, ¿y quién me lo va a impedir? Tú». Mauricio lo empujó con violencia. El golpe resonó. Renata gritó. Esteban cayó de rodillas, pero no respondió. Solo miró a Mauricio con calma y dijo: «Golpea si quieres, pero al final no seré yo quien quede marcado». El silencio cayó otra vez. Renata corrió hacia Esteban, lo tomó del brazo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y miedo. La cámara sube, capturando la escena congelada. El vestido manchado, el millonario herido, el novio furioso y la mujer que empezaba, sin saberlo, a recordar algo que siempre había estado dentro de ella. El murmullo regresó con más fuerza cuando todos salieron al jardín. Los invitados, confundidos, se asomaban desde las columnas y los pasillos cubiertos de flores. Algunos grababan con sus teléfonos, otros fingían no mirar. Pero nadie podía apartar los ojos de aquella escena. La novia llorando, el millonario sangrando del labio y un hombre de traje caro perdiendo los estribos. «¡Esta boda no termina así!», gritó Mauricio, su voz cargada de rabia. «Tú, Renata, vuelve adentro, vamos a casarnos y olvidaremos esta payasada». Renata lo miró con algo nuevo en los ojos, algo que nunca antes había sentido: dignidad. Ya no era la mujer obediente que sonreía por costumbre. Era alguien que acababa de nacer del dolor. «¿Olvidar?», dijo con voz temblorosa pero firme. «¿Cómo se olvida que toda mi vida fue una mentira?». «No escuches a esa vieja», replicó él. «Solo quiere dinero. Es lo único que buscan los pobres». Un silencio indignado recorrió el lugar. Incluso algunos invitados se miraron entre sí, incómodos. El padre Julián frunció el ceño. Esteban dio un paso al frente. «Cuidado con tus palabras, Alarcón. Esa mujer tiene más verdad en la mirada que todo tu discurso de éxito».
Mauricio lo empujó de nuevo, pero esta vez Esteban no cayó. Su mirada era firme, contenida, casi paternal. «Hay batallas que no se ganan gritando», dijo. Renata lo observó. Por primera vez, lo vio no como su pasado, sino como alguien que había aprendido a amar con humildad. Ángela, a una distancia, seguía llorando en silencio. En sus ojos había algo entre el miedo y la esperanza. Parecía temer que Renata la rechazara, pero no podía marcharse sin intentarlo una vez más. La joven se giró lentamente hacia ella. «Dijiste que me buscaste», murmuró. «Si eso es cierto, dime algo que solo una madre sabría». Ángela apretó las manos, respiró hondo y respondió con voz trémula. «Cuando naciste, no llorabas. Pensaron que no ibas a vivir. Yo recé durante horas hasta que hiciste ese primer sonido. Era débil, pero te juro que fue el sonido más hermoso que escuché en mi vida». Renata cerró los ojos. Un recuerdo vago, una melodía lejana, un olor a incienso y a hospital cruzó su mente. Sintió un escalofrío. Eso lo soñé toda mi vida», susurró. Ángela sonrió entre lágrimas. «No era un sueño, hija. Era memoria. El corazón nunca olvida lo que el alma necesita recordar». Las palabras la golpearon como una ola. Renata cayó de rodillas y Esteban se acercó para sostenerla. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué todo esto tiene que pasar hoy?», preguntó ahogada por la emoción. «Porque la verdad no elige el momento», respondió él. «Solo llega cuando alguien se atreve a enfrentarla». Mauricio, impotente, volvió al ataque. «Ya basta. Esto no cambia nada. Ella es mi esposa». Renata se levantó lentamente. Su voz ya no temblaba. «No soy tu esposa, Mauricio. No aún. Y después de hoy, jamás lo seré». El público estalló en murmullos. Los fotógrafos bajaron sus cámaras, como si intuyeran que ese no era un espectáculo, sino algo demasiado humano para ser capturado. Renata caminó hacia Ángela. La distancia parecía infinita, pero con cada paso el ruido se desvanecía. Cuando por fin llegó frente a ella, no habló. Solo levantó la mano y rozó su mejilla. Ángela tembló. «Perdóname», susurró. «Si pudiera cambiar el pasado». Renata negó con la cabeza. «No cambies nada. Si no hubieras pasado por todo eso, yo no estaría aquí». Las lágrimas de ambas se mezclaron. El público, que antes se burlaba, ahora estaba en silencio. Hasta Mauricio bajó la mirada, derrotado por algo que no entendía. La verdad desnuda. Esteban se apartó, dándoles espacio. Miró hacia el altar vacío y susurró para sí mismo. «A veces las bodas no terminan con un sí, acepto, sino con un reencuentro que ningún voto podría igualar». Y mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, todos comprendieron que aquel día, en vez de una unión rota, se había celebrado el milagro más inesperado, el de una madre y una hija que, contra todo, se habían encontrado. El jardín quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar. Renata seguía de pie frente a Ángela, aún temblando, mientras los invitados observaban desde lejos, sin atreverse a hablar. El padre Julián se acercó despacio y murmuró: «Dios está aquí aunque no lo parezca». Ángela asintió con los ojos cerrados. Sabía que había llegado el momento que había temido toda su vida. «Hija», dijo con voz quebrada, «lo que te voy a contar no es fácil, pero mereces saber quién te arrancó de mis brazos». Renata respiró profundo. «Dímelo, no quiero más mentiras». Ángela se sentó en el banco de piedra junto al camino de flores. Sus manos temblaban al tomar el rosario roto. Hace 30 años, vivía en un barrio pobre de Puebla. Trabajaba limpiando casas y tu padre era un joven médico del hospital donde naciste. Nos amábamos, pero su familia nunca aceptó nuestra relación. Decían que yo no era digna, que solo traería vergüenza. Renata la escuchaba con el corazón encogido. Cada palabra era una puñalada de verdad. Cuando quedé embarazada, él prometió cuidarnos, pero la presión de su madre fue más fuerte que su amor. El día que diste a luz, tuve complicaciones. Recuerdo la luz blanca, el olor a desinfectante y después la oscuridad. Cuando desperté me dijeron que habías muerto. Renata contuvo el aliento.
¿Y no buscaste? Busqué hasta perderlo todo, dijo Ángela llorando. Fui al hospital, a la policía, a las iglesias. Nadie me creía. Me llamaban loca. Hasta que un enfermero, años después, me confesó que tu padre había entregado a la bebé a otra mujer. Doña Teresa, la madre adoptiva, se estremeció entre los invitados. Renata giró hacia ella, pálida. ¿Es verdad? Teresa no pudo sostener la mirada. Sí, dijo en un hilo de voz. No sabía toda la historia. Me dijeron que eras una niña abandonada, que tu madre había muerto. Yo solo quería darte una vida mejor. Ángela asintió con ternura. Y lo hiciste. Nunca te culpé. Renata se llevó las manos al rostro. Las lágrimas corrían sin control. Todo lo que creía conocer sobre su vida se derrumbaba. Esteban dio un paso adelante, con voz baja, como si temiera romper la delicadeza del momento. Yo fui quien encontró al enfermero, dijo. Lo busqué durante semanas. Cuando me contó la verdad, supe que no podía quedármela. Renata lo miró, emocionada. ¿Por qué lo hiciste, Esteban? Él sonrió apenas. Porque Ángela me salvó cuando todos me dieron la espalda, y entendí que la vida me estaba dando la oportunidad de devolver lo que la injusticia le había quitado. Renata bajó la mirada y entre lágrimas murmuró: todo este tiempo pensé que eras parte de mi pasado, y ahora entiendo que fuiste el puente hacia mi verdad. Ángela la tomó de las manos. No te guardo rencor por haber tenido una vida distinta. Solo quiero mirarte y saber que creciste, que estás viva, que no todo mi dolor fue en vano. Renata se inclinó y apoyó la frente contra las manos de su madre. El público, conmovido, observaba en silencio. Incluso Mauricio se quedó inmóvil, incapaz de pronunciar palabra. El padre Julián se acercó y dijo suavemente: hoy no se ha roto una boda, se ha reparado un destino. Las flores caídas sobre el suelo parecían una alfombra nueva, tejida de lágrimas y esperanza. Renata levantó la cabeza y miró a todos. Mi madre fue pobre, sí, pero me dio algo que el dinero nunca podrá comprar: la verdad. Esteban sonrió. Ángela lloró en paz, y Mauricio, derrotado, se retiró sin mirar atrás. La cámara se elevó lentamente, mostrando el jardín entero. El vestido blanco manchado de lágrimas, el millonario de rodillas y la mujer que por fin había recuperado su dignidad. El jardín olía a lluvia recién caída. Las flores, aplastadas por el caos de la ceremonia, parecían inclinarse ante la escena que nadie olvidaría jamás. Renata permanecía de pie, con el vestido rasgado y el maquillaje corrido, pero con una expresión serena, casi luminosa. Los invitados seguían allí, algunos llorando, otros en silencio, incapaces de irse. Doña Teresa se había sentado en una banca, abrazando un pañuelo, mientras Ángela la miraba con gratitud sincera. Renata respiró profundo y caminó hacia el altar. Los pasos resonaban sobre el mármol. Cada sonido parecía un latido nuevo, una nueva versión de sí misma naciendo entre los escombros de su antigua vida. Se giró hacia la multitud. Hoy no habrá boda, dijo con voz firme. Los murmullos comenzaron, pero ella levantó la mano. Hoy no voy a casarme con Mauricio, pero tampoco voy a huir, porque por primera vez en mi vida no tengo miedo de quién soy. Mauricio, rojo de furia, dio un paso adelante. No puedes hacer esto. Tu reputación, tu familia, los medios van a destrozarte. Renata lo miró con compasión. No me importa lo que digan. Prefiero ser libre y honesta que perfecta y vacía. Su voz, aunque temblorosa, retumbó entre las columnas. Varios invitados bajaron la mirada, avergonzados de su propio silencio durante la humillación. Esteban observaba en silencio, con los ojos brillantes. Sabía que ese era el momento que Ángela había esperado toda su vida, ver a su hija hablar sin miedo, frente al mundo. Renata se volvió hacia su madre biológica. «Mamá». La palabra le salió apenas en un suspiro, pero fue suficiente para que Ángela se quebrara. «No quiero que te vayas más. No quiero vivir sin conocerte». Ángela dio un paso temblando. «¿Estás segura, hija? Tu vida está allá adentro, entre esas personas, no aquí conmigo». Renata negó con la cabeza.
Mi vida está donde hay verdad, y la verdad está contigo. El padre Julián se acercó, conmovido. ¿Qué quieres hacer, hija?, preguntó con voz suave. Renata miró el altar y luego a su alrededor. Quiero convertir esta boda en algo distinto. Todos se miraron, confundidos. Renata subió los escalones y tomó el micrófono del coro. El eco de su voz llenó la iglesia y el jardín. Hoy no me uniré a un hombre, sino a la mujer que me dio la vida. Hoy, frente a todos ustedes, quiero agradecerle a mi madre por haberme traído al mundo, aunque el mundo no la quiso. El silencio fue absoluto. Algunos comenzaron a llorar abiertamente. Esteban bajó la cabeza, conmovido. Renata continuó. Y quiero prometer algo. Todo lo que iba a gastar en esta boda lo donaré para construir un hogar de mujeres en situación de calle. Lo llamaré Casa de la Esperanza Ángela Robles. Ángela llevó las manos al rostro. Nadie aplaudió al principio. Fue un silencio largo, lleno de respeto, hasta que una voz rompió el aire. Era el padre Julián, murmurando con emoción. Así se celebra una verdadera unión. Los aplausos comenzaron tímidos, sinceros, hasta llenar todo el espacio con lágrimas y fe. Mauricio, aturdido, dio la espalda y se fue sin decir palabra. Esteban se aproximó a Renata, emocionado. «Tuviste el valor que yo nunca tuve», dijo. «Hoy demostraste que el amor más puro no necesita un anillo». Renata sonrió entre lágrimas. El amor verdadero no ata, libera. Ángela se acercó, y madre e hija se abrazaron, esta vez sin miedo, sin vergüenza, sin distancia. El viento sopló fuerte, haciendo que las flores caídas se levantaran, como si hasta ellas quisieran atestiguar aquel renacimiento. Y así fue como la boda que prometía lujo terminó en algo mucho más grande. Una redención colectiva. La del pasado, del perdón y de la dignidad que el mundo casi olvida. La mañana siguiente, amaneció con olor a tierra mojada. El jardín donde horas antes se había roto una boda, ahora estaba vacío, cubierto por pétalos marchitos y restos de promesas que ya no pesaban. Renata se sentó bajo una bugambilia en flor, con una taza de café entre las manos. El sol apenas tocaba su rostro, pero la luz le devolvía un brillo nuevo en los ojos. Ángela se acercó en silencio. Tenía el mismo gesto de siempre, humilde, atento, con ese respeto de quien teme romper algo sagrado. ¿Dormiste algo?, preguntó con voz suave. No mucho, pero por primera vez en años no tengo miedo de cerrar los ojos, respondió Renata con una sonrisa cansada. Ángela bajó la mirada. No sé cómo agradecerte lo que hiciste ayer. No tienes que agradecerme nada. Solo hicimos lo que el amor nos pedía. El sonido de pasos las interrumpió. Esteban apareció con una carpeta en la mano. Su expresión era seria, pero sus ojos mostraban una paz distinta, como quien por fin ha cumplido una promesa. Encontré algo, dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa. El enfermero que firmó el acta falsa aún vive, está en Puebla, y aceptó hablar. Ángela apretó el rosario entre los dedos. ¿Aún vive? Sí, asintió Esteban, y dijo que no actuó solo, que alguien más lo presionó para entregar a la niña. Renata lo miró confundida. ¿Alguien más? ¿Quién? El nombre aparece aquí, dijo él mostrando la firma al final del documento. Doctor Ignacio del Monte. El silencio se volvió pesado. Ángela se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido otra vez. Ignacio, susurró. Ese era el nombre de tu padre, Renata. Renata sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Mi padre? ¿Él me entregó? Ángela asintió despacio, con lágrimas contenidas. No lo quería creer, pero ahora todo encaja. La familia de Ignacio tenía dinero, poder. Ellos no soportaban la idea de que su hijo se casara con una mujer pobre. Renata dejó caer la taza, que se rompió en el suelo. El sonido fue seco, casi simbólico. Entonces, ¿me vendieron? Esteban se acercó, colocándole una mano en el hombro. No, Renata, no te vendieron, te arrebataron, porque el orgullo de una familia fue más fuerte que el amor de dos personas. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero no eran solo de dolor.
Había indignación, sí, pero también una claridad nueva. «Quiero verlo», dijo de pronto. «Quiero mirarlo a los ojos y preguntarle por qué». Ángela la observó con mezcla de miedo y orgullo. «¿Estás segura, hija? No quiero venganza, solo verdad». Esteban asintió. «Podemos ir mañana. Lo encontré en un sanatorio en las afueras de Puebla. Está enfermo». Ángela cerró los ojos, murmurando algo que solo ella entendía. El viento movía su cabello gris y por un instante pareció más joven, como si el perdón la rejuveneciera. «Tal vez es hora de cerrar este círculo», dijo con voz temblorosa. «He cargado con ese nombre en silencio toda mi vida, pero no quiero que la ira te robe lo que la verdad te devolvió». Renata tomó su mano. «Iremos juntas, mamá, no para castigar, sino para soltar». El día avanzó entre silencios tranquilos y miradas de esperanza. Isela llegó con una bolsa llena de pan y flores. «La gente del barrio está hablando de ti, Renata. Dicen que transformaste una boda en un milagro», comentó sonriendo. Renata la abrazó. No fue un milagro, fue justicia. Y la justicia, cuando nace del amor, siempre parece un milagro. Esteban las observaba a ambas. En su pecho, algo parecido a la paz. Sabía que su papel en aquella historia estaba llegando al final, pero también sabía que algo dentro de él había sanado. Cuando el sol comenzó a caer, Ángela se acercó al borde del jardín, mirando el horizonte. 30 años buscando respuestas, y resulta que la última estaba dentro de mí, susurró. Renata se colocó a su lado apoyando la cabeza en su hombro. «Mañana sabremos la verdad entera», dijo con firmeza. «Y entonces, mamá, empezaremos de nuevo». La carretera hacia Puebla serpenteaba entre montañas cubiertas de neblina. Renata conducía con las manos firmes sobre el volante, pero su respiración delataba el peso del momento. A su lado, Ángela sostenía el rosario con los dedos entrelazados. No hablaban mucho. A veces el silencio dice más que cualquier palabra. Esteban las seguía en su coche unos metros atrás. No lo hacía por control, sino por cuidado. Sabía que ese viaje sería un antes y un después para ambas. Cuando llegaron al pequeño sanatorio, el olor a medicinas y humedad las envolvió. El edificio era antiguo, las paredes descascaradas, los pasillos iluminados por una luz amarilla que parecía cansada de tanto dolor. Una enfermera las recibió con voz suave. «¿Buscan al doctor Ignacio del Monte?» Renata asintió. «Sí, soy su hija». La mujer las miró en silencio, sorprendida, y luego señaló una puerta al fondo del corredor. «Está en la habitación 12, pero le advierto, casi no habla». Renata tragó saliva. Ángela la tomó del brazo. «No tienes que hacerlo si no estás lista», susurró. «He esperado toda mi vida sin saber quién era. Ahora necesito saber qué clase de hombre decidió mi destino». Abrieron la puerta. El cuarto olía a desinfectante y soledad. En la cama un hombre muy delgado, con la piel grisácea y los ojos hundidos, respiraba con dificultad. Sus manos, aún finas, reposaban sobre una manta. Renata se detuvo en la puerta. No reconocía su rostro, pero algo dentro de ella, un eco, un instinto, supo de inmediato que aquel hombre era su padre. Ignacio abrió los ojos lentamente. «¿Quién eres?», preguntó con voz débil. Renata avanzó un paso. «Soy la niña a la que le dijiste adiós sin mirarla». El viejo médico parpadeó, confundido. Miró hacia Ángela y sus labios temblaron. «Tú sigues viva». «Sí, Ignacio», respondió Ángela con calma. «Y también ella». El silencio llenó la habitación. Ignacio trató de incorporarse, pero el dolor lo detuvo. «No sabes cuánto me arrepiento», dijo. «Fui un cobarde. Mi madre me obligó a entregarla. Dijo que la niña moriría si seguía contigo». «¿Y tú lo creíste?», preguntó Renata, conteniendo las lágrimas. Quise creerlo. Era más fácil que enfrentar la culpa. Ángela dio un paso más cerca con la mirada serena. «No busco vengarme, Ignacio. Solo quiero que nos mires y sepas que tu decisión no destruyó lo que creíste. Nuestra hija creció, y aunque la vida fue dura, su corazón no se ensució con el rencor». Ignacio cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «¿Me perdonas?», susurró apenas audible.
Renata se acercó lentamente hasta su cama. Lo observó con una mezcla de ternura y desconsuelo. «No sé si puedo perdonarte por todo lo que hiciste», dijo en voz baja, «pero sí puedo perdonarte por lo que no supiste hacer, amar sin miedo». Ignacio intentó sonreír con un gesto pequeño y frágil. «Eres más valiente que yo». «No», respondió ella. «Solo tuve una madre que me enseñó a no odiar». El silencio se hizo largo. El sonido del monitor cardíaco marcaba el pulso de una paz que se acercaba. Esteban entró sin decir palabra, dejando un ramo de bugambilias sobre la mesa. Ignacio miró hacia él. «¿Quién eres?» «Solo alguien que vino a cerrar una historia», dijo Esteban con respeto. El anciano respiró hondo y murmuró: «Entonces, ciérrenla por mí. Yo ya no tengo fuerzas». Renata tomó su mano, pequeña y temblorosa. Ángela se inclinó junto a la cama. Durante unos segundos, los tres quedaron unidos por un silencio limpio, sin reproches. El corazón de Ignacio se detuvo lentamente. No hubo drama, ni grito, solo un suspiro que se confundió con el viento que entraba por la ventana. La paz al fin había llegado. Renata apoyó la cabeza en el hombro de su madre y Esteban bajó la mirada, respetuoso. Nadie lloró con desespero, solo dejaron que el silencio dijera lo que las palabras ya no podían. Cuando salieron del sanatorio, el cielo se abría en tonos dorados. Renata respiró el aire nuevo y dijo: «No sé si él se fue en paz, pero nosotros sí». Ángela la abrazó fuerte. «Porque la verdad, hija, siempre termina limpiando el alma». Y mientras el viento soplaba suave entre los árboles de Puebla, madre e hija comprendieron que aquel viaje no había sido para buscar justicia, sino para encontrar redención. El autobús descendía por la autopista hacia Ciudad de México, mientras el atardecer teñía el cielo de un naranja suave. Renata miraba por la ventana en silencio. El paisaje se deslizaba como una película antigua, y cada kilómetro parecía borrar una parte del pasado que ya no dolía. Ángela dormitaba apoyada en su hombro, con el rosario entre los dedos, como una niña que al fin podía descansar. Esteban, unos asientos más atrás, los observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que aquel era el final de un viaje, pero también el principio de algo más grande que cualquiera de ellos. Cuando llegaron a la ciudad, la noche los envolvió con su ruido habitual. Las luces, los autos, la gente, todo seguía igual, y sin embargo, todo era distinto. Renata miró a su madre y dijo: «¿Sabes qué siento, mamá? Que por fin estoy en casa, no por el lugar, sino por ti». Ángela sonrió, con los ojos llenos de ternura. A veces la vida nos hace dar la vuelta más larga para llegar al mismo abrazo. Caminaron juntas hasta la pequeña casa donde Ángela vivía. El mismo techo humilde que una vez refugió a Esteban, ahora se llenaba de risas y de olor a pan tostado. No había lujo, pero sí paz. La paz que solo deja la verdad. Los días pasaron lentos. Renata cumplió su promesa. Con la ayuda de Esteban e Isela, comenzaron la construcción del refugio Casa de la Esperanza Ángela Robles. Los vecinos se ofrecieron como voluntarios. Las mujeres del barrio llevaban comida, ropa, palabras. Poco a poco, aquel gesto se convirtió en un símbolo de esperanza. Una tarde, durante la inauguración, Renata tomó la palabra frente a todos. Su voz sonaba serena, sin temblor. «Hace poco descubrí que nací 2 veces», dijo. «La primera, cuando vine al mundo. La segunda, cuando encontré la verdad. No hay dolor que no se pueda convertir en fuerza, ni herida que no pueda enseñar dignidad». El aplauso fue sincero, cálido, como una bendición. Ángela, desde la primera fila, lloraba sin esconderse. Esteban se acercó y le susurró: «Tu hija cambió más vidas de las que imaginas». Ángela lo miró y respondió: «Tú también, Esteban. Sin ti, seguiríamos perdidas». Él sonrió, con esa tristeza dulce de quien sabe que ha cumplido su papel. «No hice nada que no debiera. Solo seguí la voz de mi conciencia». El sol se filtraba entre las cortinas del lugar. Renata bajó del pequeño estrado y abrazó a su madre. «No quiero mirar atrás, mamá, solo adelante». «Y adelante siempre habrá luz», respondió Ángela,
mientras sepamos amar sin miedo. El público seguía aplaudiendo, pero el tiempo pareció detenerse en ese abrazo. El ruido se desvaneció, dejando solo un eco suave de gratitud. El mismo eco que comenzó aquella tarde en la boda, cuando una mujer sin hogar se atrevió a decir: «No vine a interrumpir una boda, vine a devolver lo que la vida me arrebató». Y sí lo devolvió: la verdad, el perdón y la dignidad que el mundo había olvidado. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.